Pues bien, hermanos, buenas noches, bienvenidos a esta nueva cápsula de fe del día de hoy, 5 de mayo del año 2026. Bueno, hoy vamos a tener la tercera parte de la cápsula del tema de el misterio pascual, que ya habíamos tenido anteriormente dos cápsulas acerca de esto. Hoy vamos con la tercera, que es el cierre de este tema, con un tema bellísimo, un tema fabuloso, que es la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este tema va a ser presentado como siempre excelentemente por nuestra querida Esperanza Herrera, profesora del Colegio de Biblia de la parroquia de la Ascensión del Señor. Adelante, Esperanza, buenas noches. Buenas noches, Luis Miguel. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y sí, estamos aquí ya en nuestro tercer tema, que ya es el final, de la Pascua del Señor. Ya, bueno, ahorita vamos a comenzar a verla, pero antes que todo, vamos a unirnos al Espíritu Santo y pedirle que esté con nosotros para iluminar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, recordamos que nuestro tema es el misterio pascual. Es un misterio acerca, bueno, la Pascua de nuestro Señor es un misterio, por eso se llama así. Es algo que está en la mente de Dios, que lo conoce bien y nos lo ha ido, nos lo reveló y nos lo sigue revelando, ¿no? Pero pues que no deja de ser un misterio, por eso es el misterio pascual. Lo vimos desde el primer día que el misterio pascual no consiste en un solo paso, bueno, en un solo tema, no consiste en un solo tema, porque sí, el misterio pascual consiste en el paso de Jesús de este mundo al Padre, como lo dice el Evangelio de San Juan. Llegado el momento en que le tocaba a nuestro Señor dar el paso de este mundo a su Padre en el cielo, es que comienzan los acontecimientos de la Pascua del Señor. Pero entonces nosotros lo dividimos, se divide en tres partes, que son la cena del Señor, la pasión de Jesús y la glorificación de Cristo. Respecto a la cena del Señor, vimos dos temas importantes, no toda la cena del Señor, pero sí el lavatorio de los pies, lo que significó, y la institución de la Eucaristía, ahí en la cena del Señor. Luego, también hablábamos de que se llama del Señor porque se hace énfasis en que Jesús es el maestro y guía de todos y en ese momento, durante la cena, se muestra mucho eso. La pasión de Jesús. En la pasión de Jesús está el nombre de Jesús para hacer énfasis en que Jesús es hombre y padeció y sufrió como cualquier hombre y para él fue terriblemente angustioso toda su pasión y por eso se escribe la pasión de Jesús. Y respecto a este tiempo vimos la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní y luego contemplamos a Jesús en la cruz. Después de haberlo contemplado en la cruz, Jesús muere, es bajado de la cruz, es entregado a su madre y luego es sepultado. Nos dicen los evangelistas, bueno, los cuatro evangelistas narran la sepultura de Jesús, esa es un hecho histórico. Pero Marcos, Mateo y Lucas nos hablan que Jesús, al ser bajado de la cruz, lo envolvieron en una sábana y lo metieron al sepulcro. Y Juan no, nos relata un poco más. En primer lugar, de que José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús a Pilato, Pilato se lo da,
lo descuelga de la cruz y no solamente lo envuelve en una sábana, sino que sí realiza junto con José de Arimatea el embalsamiento, lo llenan de perfumes y bálsamos y lo cubren con vendas todo el cuerpo y le ponen un sudario en la cabeza y entonces es cuando lo sepultan. Seguramente este relato de Juan es el histórico, realmente así es, puesto que después, ahorita lo vamos a ver, en la resurrección de Jesús, cuando y ven el sepulcro abierto y vacío, se encuentran esas vendas de Jesús dobladas y también el sudario doblado. Entonces, existieron el sudario y las vendas, no como dijeron los sinópticos de que se le envolvió en una sábana limpia, una sábana nueva, y se sepultó. Pero bueno, los cuatro evangelistas nos narran la sepultura de Jesús. Y ahora vemos este tema, el de hoy, que es el tema, pues, importantísimo porque es el final, la cumbre de toda la Pascua de Jesús, que es la glorificación de Cristo. Se le dice Cristo porque Cristo es el ungido y ya yendo Jesús al cielo con su Padre, es ungido rey, sacerdote, ungido con el Espíritu Santo. Pero a ver, comenzamos entonces. Como dice aquí, la tercera parte de la Pascua del Señor se llama la glorificación de Cristo y está constituida por cuatro facetas de un mismo misterio. Fíjense que dice cuatro facetas, no cuatro pasos. No fueron cuatro tiempos o cuatro pasos, sino son cuatro facetas de un mismo misterio, puesto que todo se realizó en el mismo momento, que es la resurrección de Jesús, la primera, cuando Jesús resucita, que como dice Luis Miguel, nadie lo vio, nadie lo vio resucitar, es nada más entre Jesús y su Padre. Luego es la ascensión al cielo, cuando Él sube al cielo, es llevado al cielo con su Padre. También en la tercera faceta es su exaltación de Jesús a la derecha del Padre. Siempre mencionamos que es a la derecha del Padre porque es el lugar preferente, es el lugar importante, a la derecha del Padre, porque el Padre le da el reino, el poder y la gloria a Jesús, por eso lo sienta a su derecha. Jesús entonces es sentado a la derecha del Padre, cosa que tampoco vimos, ¿verdad? Porque todo sucedió en el cielo. Ahora, también sucede la unción de Jesús con el Espíritu Santo. El Padre llena a Jesús de Espíritu Santo, lo corona con Espíritu Santo, lo llena, ese es su premio. Jesús ha cumplido su misión, Jesús ha cumplido con toda su carrera, pues su carrera mesiánica, pero así como nosotros también estudiamos y realizamos una carrera y hasta que termina la carrera se nos da nuestro título y nuestra cédula hacia Jesús. Hasta que terminó su carrera mesiánica, Dios lo llenó con el Espíritu Santo. Por supuesto, es una culminación de Espíritu Santo, un llenarlo de Espíritu Santo que Jesús ya de por sí tenía. Desde el momento de la anunciación, Jesús es lleno del Espíritu Santo. Luego, durante su bautismo, también vuelve a ser lleno del Espíritu Santo. Y para su resurrección, pues con el poder del Espíritu Santo, y llega al cielo y es premiado por Dios dándole el Espíritu Santo. Pero es ya en plenitud, esa unción con Espíritu Santo. La resurrección de Jesús. Lo primero, vamos a hablar de la resurrección de Jesús. La resurrección gloriosa de Jesús. ¿Por qué gloriosa?
porque es de Dios, porque es en relación con Dios, porque nos indica que es Dios esa resurrección. La resurrección gloriosa de Jesús es un punto central y clave de la fe cristiana. Es un dato tan esencial que del creer en Cristo resucitado depende todo el valor de la fe. Aquí pues está la cita de Primera de Corintios 15:17, en donde Pablo les dice, es que el que no cree en la resurrección de Jesús, vana es su fe. No sirve su fe si no creen en la resurrección de Jesús. Es el punto básico, clave del cristiano, creer que Jesús fue resucitado. En algunos textos se dice que Jesús fue resucitado por su Padre. En otros textos dice que Jesús mismo resucitó, pero al fin y al cabo, pues es la Santísima Trinidad. La resurrección de Jesús es un acontecimiento real porque sí existió, sí resucitó, pero es un hecho metahistórico, va más allá de la historia, va más allá de las leyes de la historia común y corriente. Sin embargo, es un acontecimiento que se introduce en la historia porque históricamente los discípulos tuvieron un encuentro vital con su maestro resucitado. Los apóstoles lo vieron, lo trataron, hasta comieron con él. Jesús, por eso es histórico, los apóstoles, los discípulos tuvieron ese encuentro con Jesús. Fue una experiencia decisiva, completamente importantísima. Esa experiencia de haber sido maravilloso encontrarse con Jesús. Fue una experiencia decisiva que los constituyó para siempre testigos autorizados de Cristo resucitado. Ellos lo vieron, lo tocaron, convivieron con él, como les dije, comieron con él. Entonces ellos son testigos de Cristo resucitado. El hecho de la resurrección de Jesús es algo excepcional, porque nosotros hablamos, por ejemplo, de la resurrección de Lázaro, hablamos de la resurrección de la hija de Jairo, hablamos de la resurrección del hijo de la viuda de Naín y también hablamos de la resurrección de Jesús, pero no son lo mismo. Las resurrecciones de las que les hablé, la resurrección de Lázaro, de la hija de Jairo y la hija de la viuda de Naim, del hijo de la viuda de Naim, ellos resucitaron, volvieron a la vida, pero después se murieron definitivamente. La resurrección de Jesús es diferente, es muy distinta, hasta debería llevar otro nombre, porque si uno dice, bueno, ¿y tú crees que resucitó Jesús? Pues van a creer, sí, resucitó a la misma vida de antes, pero no resucitó a la misma vida de antes como los otros ejemplos que les dije. Es una resurrección diferente. Es el paso de Jesús de este mundo al Padre. Es un acontecimiento que no se sitúa ya en las dimensiones de nuestro mundo. Ya no es volver a la misma vida de antes. Y por tanto de nuestra experiencia ordinaria, ya no es volver a la vida que nosotros conocemos. Jesús resucitó por la acción soberana de la omnipotencia divina, no a la misma vida de antes, vida en un cuerpo corruptible e inmortal, en condiciones datables y localizables en este mundo. No, eso fueron las otras resurrecciones, pero no la de Jesús. La de Jesús fue algo excepcional. Ahora, dice este mundo, sino Jesús resucitó a una vida superior resucitó a la gloria, a otro mundo. Él resucitó para ir al Padre, para ir al cielo, con un cuerpo incorruptible, espiritual y glorificado. Su cuerpo es incorruptible. Él resucitó y subió al cielo como hombre, con su cuerpo. Pero ese cuerpo ya era diferente. Era un cuerpo incorruptible, espiritual y glorificado. Por eso es que no lo reconocían, porque era él mismo, sí era él, pero no estaba igual.
Entonces, por eso no lo reconocían más que con ciertas palabras que él decía o con ciertos signos que él hacía. Pero Jesús, siendo el mismo, pero era diferente, porque estaba ya en una vida superior, con un cuerpo incorruptible, espiritual y glorificado. Para poder creer que Jesús había resucitado, Dios se valió de dos realidades sensibles, dos situaciones que pudieran verse y tocarse, sensibles, ¿verdad? Y fueron indispensables estas dos realidades para que los discípulos pudieran creer. Fueron indispensables como apoyos, fueron signos para que se fundamentara su fe. Son signos para hacer válida la fe, o son manifestaciones para creer en la resurrección de Jesús. Bueno, estos signos, apoyos, manifestaciones, fueron primero la tumba vacía, como está en la primera ilustración, que llegaron Pedro y Juan y vieron la tumba vacía, vieron nada más las vendas en el suelo y el sudario doblado en un rincón, y las apariciones de Jesús resucitado. Bueno, y segundo, para aclarar, primero la tumba vacía, segundo las apariciones de Jesús resucitado. La tumba vacía por sí misma no es tan válida para creer en que Jesús resucitó, simplemente estaba vacía la tumba, es lo único que podían ver, que ahí no estaba Jesús. Pero ya cuando vieron a Jesús resucitado y lo vieron en persona y lo trataron, ya entonces sí tuvo sentido y fue ya claro que la tumba vacía indicaba que Jesús había resucitado. No quería decir que lo habían robado, puesto que estaban las vendas en el suelo y el sudario doblado. Quien se lo hubiera llevado, si es que lo habían robado, no iba a doblar los lienzos en la tumba. Pero no podían entenderlo sino hasta que vieron a Jesús. Entonces, este segundo signo, manifestación de Jesús apareciéndose a sus discípulos, es lo que le da la veracidad bueno, el valor, ay, pues es que se me olvida la palabra, pero en fin, el que es importante y el que la tumba vacía les está diciendo que Jesús ha resucitado. Entonces, el sepulcro vacío y las apariciones de Jesús, sin ser pruebas rigurosas de la resurrección, fueron vehículo adecuado para que los apóstoles creyeran en la resurrección del Maestro. Unas cosas vieron. ¿Qué vieron? El sepulcro vacío, abierto y vacío. Y también vieron a Jesús que se les presentaba. Y otra creyeron, es decir, vieron una tumba vacía, vieron a Jesús que se les presentaba, pero otra cosa creyeron, que Dios lo había resucitado y glorificado. Glorificado, lo había llevado al cielo, le había dado todo el honor y la gloria de ser el Hijo de Dios. Ahora, cada evangelista, guiado por el Espíritu Santo y según su genio personal, ha transmitido para los creyentes de todos los tiempos el anuncio venturoso de Cristo resucitado. Los cuatro evangelistas dicen que Cristo resucitó, pero de diferente manera. Cada quien lo hace de diferente manera. Por ejemplo, San Juan es el que lo dice más claramente y más sencillamente, que Jesús resucitó, se le apareció a María Magdalena y luego a los discípulos. Pero los otros discípulos, San Marcos, menciona que un ángel se les apareció, estaba en la tumba vacía y les dijo a las mujeres que Jesús había resucitado. San Lucas dice que fueron dos ángeles los que se les aparecieron y le dijeron, pues, ¿qué buscan aquí? No busquen al que está vivo, ustedes están buscando un muerto y Jesús está vivo.
quién me faltó. Hay San Mateo. San Mateo además relata como hechos así muy extraños, muy importantes, como que hubo un fuerte temblor, hubo un fuerte sismo. Mateo también es el que dice que en el momento en que muere Jesús en la cruz hay un terremoto. Él como que utiliza mucho esos signos fuertes para mostrar la importancia de la muerte de Jesús y ahora la resurrección. Pero podemos concluir, después de leer los cuatro evangelistas, que lo que sucedió es que llegaron las mujeres a la tumba el domingo, el primer día de la semana, porque la semana comienza el domingo. También cosa que es importante que lo veamos en nuestros calendarios tradicionales, empieza la semana con el domingo. Luego ya hay unos calendarios muy modernos que empiezan con el lunes, porque nuestra semana laboral empieza el lunes. Pero no, el calendario tradicional de toda la vida de los siglos empieza el domingo. El domingo es el primer día de la semana. Y entonces en ese primer día de la semana es cuando Jesús resucita. Y como Jesús resucita ese primer día de la semana, el domingo, es que dedicamos ese primer día de la semana a honrar a Jesús. Y es el día dedicado a Dios, por eso se llama domingo, día de Dios. Y vamos, es cuando vamos a misa, pero bueno, que el primer día de la semana es cuando Jesús resucita. Y van las mujeres estas a verlo en la tumba porque quieren acabar de prepararlo y seguramente quieren visitarlo y quieren llorar en la tumba y se encuentran con que el sepulcro está abierto y vacío. Corren a avisarle a los apóstoles, van y les dicen lo que se encontraron. Los apóstoles como que no les creen, pero salen de allí también Pedro y Juan y junto con otros apóstoles van a ver la tumba y se encuentran con que efectivamente está abierta y vacía y ven los lienzos en el suelo y el sudario, pero se regresan y después de eso Jesús se les aparece a ellos y entonces es cuando comienzan crece su fe. Bueno, nace en primer lugar, si tenían algo de fe, bueno, era muy poquita y en ese momento ya lo creen. Porque primero Pedro, por ejemplo, pues está turbado, no sabe qué creer, no sabe qué pensar. Y sin embargo, Juan sí cree, lo dice el Evangelio. Juan vio y creyó. ¿Qué vio y por qué creyó? Vio que el sepulcro estaba abierto y vacío y creyó. Eso fue suficiente para él, para tener fe en que Jesús había resucitado. Y ya después, con las apariciones de Jesús, todos fueron creyendo y viendo que Jesús efectivamente había resucitado. Entonces, bueno, pero ahí era ese párrafo anterior de que cada uno de los evangelistas narra según su genio y según guiado por el Espíritu Santo y según su genio y según para quiénes, a qué personas le dedicaban su evangelio, es que fueron narrando los sucesos de la resurrección de Jesús, pero les digo en resumidas cuentas los pasos que se dieron. Ahora sí, perdón, Luis Miguel. Vamos a hablar ahora de la otra faceta, la ascensión del Señor. El Señor es ascendido al cielo, el Señor asciende a los cielos. También en el Evangelio dice fue ascendido al cielo y en otro Evangelio nos dice Jesús ascendió al cielo. Sea como sea, es por el poder de Dios que Jesús asciende al cielo, sube al cielo. Jesús, después de sus apariciones a los discípulos, asciende al cielo. Pero fíjense, Lucas en su Evangelio ha colocado la ascensión de Jesús el domingo mismo de la resurrección cerca de Betania. Es decir, él narra que la resurrección de Jesús y ese mismo día en la tarde se encuentra con sus discípulos
les dice que les enviará el Espíritu Santo y asciende al cielo ese mismo día de la resurrección. Eso dice San Lucas en su Evangelio. Y él lo relata así: Jesús levanta sus manos para bendecir a sus discípulos y en el mismo momento, separándose de ellos, es transportado al cielo. Ellos, después de adorar a Jesús, regresan a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios. Ahora, sin embargo, en los Hechos de los Apóstoles, que es el mismo Lucas, el redactor de los Hechos de los Apóstoles, lo narra diferente. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el mismo Lucas nos ofrece otra tradición, lo que quiere decir que había pues diversas tradiciones, ¿verdad? Todo, como les he dicho varias veces, todo la vida de Jesús y estos acontecimientos se relataban de viva voz, se iban pasando el mensaje unos a otros y pues así se fueron formando distintas tradiciones. Unos lo creían de una manera, otros lo creían de otra, y el evangelista a la mera hora trata de escribir todo lo que ha oído. Entonces, Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos ofrece otra tradición sobre la ascensión de Jesús. Y él dice allí que Jesús ascendió a los cielos 40 días después de su resurrección. Dice que se estuvo apareciendo a sus discípulos durante 40 días. Entonces nos narra como con lujo de detalles muchas cosas que pasaron durante muchas cosas que sucedieron antes de que Jesús ascendiera a los cielos, pero sobre todo nos habla que fue 40 días después de la resurrección de Jesús. El punto culminante de la instrucción de Jesús, porque también nos lo narran un poco diferente cada evangelista, pero el punto culminante, lo más importante de la instrucción de Jesús es que los discípulos serán bautizados en el Espíritu Santo. Eso de serán bautizados en el Espíritu Santo, serán llenos del Espíritu Santo, serán incorporados, consagrados al Espíritu Santo. Ahora, no comprendiendo, los discípulos no comprendían lo que Jesús les decía. Jesús ya les había anunciado la venida del Espíritu Santo, ya les había dicho que iba a venir el Espíritu Santo, el Consolador, el Paráclito. Pero ellos, no comprendiendo el sentido de las palabras de Jesús, piensan en una inminente restauración de la monarquía davídica. Ellos siguen pensando en que se va a restablecer el reino del rey David. Y le preguntan a Jesús: Señor, no, pero espérame tantito, Luis Miguel. Le preguntan a Jesús: Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Ellos piensan que se va a restablecer ya el reino de Israel, va a ser un reino davídico. Ahora sí. Pero Jesús no contesta la pregunta. Pobre Jesús, yo creo que decía: chispas, estos siguen sin entender. Pero bueno, pues sí, siguen sin entender. Jesús no contesta la pregunta de los apóstoles, deja la cuestión de la restauración de Israel entre los secretos del Padre y dirige la atención de sus discípulos hacia otra realidad que sí les interesa ya en un futuro inmediato. ¿Cuál es eso? Pues que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo. Serán bautizados con el Espíritu Santo, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Lo importante es que serán bautizados con Espíritu Santo, entrarán a formar parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los llenará, los santificará, los fortalecerá. Y gracias a ese Espíritu Santo, que es el poder de Dios, podrán ser testigos míos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, porque la salvación viene desde Jerusalén. Entonces vendrá de Jerusalén
pasará por Judea y Samaria y llegará hasta los confines de la tierra. Esta explicación de Jesús manifiesta la finalidad directa del ser bautizados con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. Los discípulos serán revestidos de una fuerza venida de lo alto, o mejor, recibirán el Espíritu Santo, que es una fuerza divina. Recibirán el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es una fuerza divina, es el poder de Dios, es la virtud de Dios. Y dice, es una fuerza divina, la fuerza de Dios. Y en virtud de esa invasión de fuerza o poder, ellos podrán, a semejanza de Jesús, proclamar la buena nueva del reino de Dios. Ahora, más que Jesús que se va al cielo y que lo ven partir, de que luego ven como una nube los tapa porque ellos están absortos viéndolo partir y una nube llega a taparlos. Esa nube también representa a Dios. La nube siempre representa a Dios. Pero bueno, más aún, la ascensión de Jesús significa no tanto que Él se marcha de este mundo y se va a la derecha del Padre, sino entra en una nueva, definitiva e interminable forma de presencia entre nosotros. No es que se vaya Jesús, sino que entra en una nueva forma de presencia entre nosotros. Jesús entonces ahora sí va a estar más cerca de todos nosotros. No es que se va y ya no lo vamos a ver y ya no lo vamos a sentir, no, sí lo vamos a ver, sí lo vamos a sentir con los ojos de la fe, pero es una nueva presencia entre nosotros participando del poder de Dios, el poder regio, el poder de rey, el poder de Dios. Ahora, la exaltación de Jesús a la derecha del Padre y su unción con el Espíritu. El misterio de la glorificación de Cristo culmina en el cielo, a donde Jesús entra. Jesús, hombre, entra al cielo con ese cuerpo glorificado, con ese cuerpo nuevo. Jesús es hombre. Jesús no deja de ser hombre al ir al cielo, ni deja de ser Dios, por supuesto. Jesús es Dios y hombre siempre. Y Jesús vive como hombre en el cielo. Entonces Jesús entra al cielo, es sentado a la derecha del Padre y recibe el Espíritu Santo, promesa del Padre. Este Espíritu Santo lo ha prometido Dios siempre, que nos enviará su Espíritu. Nos lo dice el profeta Jeremías, nos lo dice el profeta Ezequiel, que enviará su Espíritu a nuestro corazón. Entonces, es promesa del Padre. Y sintéticamente escribe San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, a este Jesús, Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y todos eran testigos, todos vieron a Jesús resucitado y exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo prometido, lo ha derramado, tal como ustedes lo ven y lo oyen. Pero bueno, eso no lo vieron. Es decir, los discípulos sí vieron a Jesús resucitado. Jesús, Dios lo resucitó, del cual todos nosotros somos testigos. Sí lo vieron. Pero luego ya exaltado a la derecha de Dios Padre, ya no lo pudieron ver, pero sí lo creen, los ojos de la fe lo creen. Jesús está exaltado, exaltado, elevado a la diestra, a la derecha de Dios, y recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo prometido y lo ha derramado, pero eso lo vamos a ver más adelante. Jesús glorificado y exaltado a la derecha del Padre recibe como regalo supremo eso que le dice Dios: Jesús, hijo mío, has hecho todo lo que yo te pedí, has cumplido con todo, has terminado tu carrera, aquí tienes tu premio. Tu premio es esta corona, es el don del Espíritu Santo, es Jesús entonces ungido, lleno, bañado, completado de Espíritu Santo que el Padre había prometido. Y se lo da, se lo entrega el Padre a Jesús
para derramarlo a su vez sobre sus discípulos. Entonces el Padre y Jesús derraman el Espíritu Santo a los discípulos a fin de que nazca el nuevo pueblo de Dios, la iglesia de Jesús. Con esto, Jesús Mesías ya es Mesías, ya completó su carrera, ya es Jesús Mesías, Jesús el ungido, ungido con el Espíritu Santo. Y acuérdense que el ungido es rey y es sacerdote. Se le ungía al que iba a ser rey. Así se le ungió al rey Saúl, al rey David, a Salomón, se le unge. Pero también a los sacerdotes se les ungía. Entonces, el ungido es rey y es sacerdote. Y Jesús es ungido con Espíritu Santo, por lo tanto, alcanza el punto culminante de su misión y se realizaba con él, con toda plenitud, el plan que desde toda la eternidad el Padre había concebido sobre su Hijo al enviarlo al mundo. Se completa, llega a su culmen el plan que Dios había tenido desde un principio de la creación en Jesús al desear enviarlo al mundo para salvar al mundo. Y Jesús es entonces el Mesías, o sea, el Cristo, y es rey y es sacerdote. Bueno, que Cristo y Mesías que es rey, es que hay que decir lo mismo. Ahora, por esta razón, Pedro termina diciendo, porque él exclama y él es el que relata, Pedro termina su testimonio el día de Pentecostés con esta solemne declaración de fe. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Señor y Cristo. Señor quiere decir dueño de todo el mundo, de todo el cosmos, de toda la creación. Y Cristo es el Rey, el ungido con Espíritu Santo. Sí, al recibir Jesús de parte del Padre la unción celeste con el Espíritu Santo, queda constituido en toda su plenitud. Fíjense, es Señor de señores, o sea, dueño de todo. Rey de reyes, el máximo rey. Y sumo sacerdote, es sacerdote para la eternidad, para siempre. Si a veces decimos sumo sacerdote para siempre y a veces decimos sumo sacerdote para la eternidad. Él es el sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir eso de sumo sacerdote? Comienza entonces, por decirlo así, el ejercicio celeste del sacerdocio de Cristo. Jesús es sacerdote en el cielo. ¿Qué hace Jesús en el cielo? ¿Por qué está Jesús en el cielo? Jesús está no nada más sentado a la derecha del Padre, platicando con el Padre. Jesús es el sacerdote eterno, es intercesor y mediador. Él intercede por todos nosotros y es el mediador, el que está en medio entre Dios y nosotros, el que nos da todos los favores de Dios y el que le lleva a Dios todas nuestras ofrendas. Presenta constantemente su sangre al Padre. Fíjense ya en el cielo y Él presenta constantemente su sangre al Padre, implorando la salvación para todos nosotros. Implora nuestra salvación con el ofrecimiento de su sangre constantemente, como que dice, implorando la salvación para todos aquellos que por él se acercan a Dios. Nos acercamos nosotros a Jesús, sumo sacerdote, y él toma nuestras ofrendas, toma lo que somos y se las entrega al Padre con su sangre preciosa. Y llega Pentecostés, llega ese maravilloso día en que están reunidos a los discípulos, por miedo a los judíos, están encerrados, pero están todos reunidos en común acuerdo, llevándose bien, hablando de las mismas cosas, sintiendo lo mismo. Están reunidos y llega un viento impetuoso, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte que los asusta
pero al mismo tiempo llegan, se coloca sobre ellos unas lenguas de fuego. Las lenguas de fuego que se dividen y se colocan en la cabeza de cada uno. Espérame, espérame. No, todavía no. Eso sucedió el día de Pentecostés, pero bueno, es que creo que me adelanté un poco, por eso Luis Miguel me cambió la lámina, pero no. Era el día de Pentecostés. Pentecostés eran 50 días después de la Pascua. Por eso es Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Esta fiesta de Pentecostés se celebraba, y la llamaban la fiesta de las 7 semanas. 7 semanas por 7 días de cada semana, son 49, son los 50 días. Era una fiesta que se celebraba junto con, pues sí, para celebrar la primera siega, la primera recolección, era la primera siega, pero también se conmemoraba, y eso era lo importante de la fiesta de Pentecostés, lo más importante, la donación de la ley en el Sinaí. Era el día que celebraban que en el Sinaí Dios les había dado las tablas con los 10 mandamientos. Y también pues celebraban la alianza, porque con esas tablas de los 10 mandamientos, ellos habían aceptado las condiciones de Dios, que eran los 10 mandamientos, y Dios les decía que Él sería su Dios para siempre y los protegería para siempre. Y entonces en ese momento nace Israel como el pueblo de Dios, porque Dios les dice, con esta alianza ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Entonces los judíos celebraban esa donación de la ley en el Sinaí y la celebración de la alianza con Dios y el nacimiento de Israel como el pueblo de Dios. Ese día en Pentecostés celebraban eso. Y luego, ahora sí, Juan Luis Miguel. Por una parte, bueno, porque les digo que fue un estruendo fuerte del viento y además las lenguas de fuego, pero ahora vamos a ver, por una parte, el estruendo como de viento impetuoso que venía de arriba de donde Jesús había subido. ¿Se acuerdan que había sido la ascensión? Jesús había subido. Bueno, pues de ese arriba llega ese viento impetuoso. Y era el símbolo del Espíritu que Jesús enviaba desde el cielo como fuerza de lo alto. Es la fuerza de lo alto. El Espíritu Santo es fuerza de lo alto, fuerza de Dios. Por otra parte, las lenguas como de fuego simbolizaban también al mismo Espíritu divino, o sea, el Espíritu Santo. Purificador, como es el fuego que purifica. Santificador, porque es el Espíritu Santo santifica, que llenaría a todos y a cada uno de los discípulos de Jesús y les haría dar testimonio sobre Jesús con lenguas como de fuego, o sea, hablando con fuego, con intensidad, con pasión. Ahora, la partícula como, porque es lenguas como de fuego, es la partícula como es importante, porque nos indica que no hay que tomar los elementos en una realidad puramente física, sino son portadores de un mensaje ligado al simbolismo. Eso, son lenguas como de fuego que nada más simbolizan al Espíritu Santo y que indican esa pasión, ese fuego, ese ardor con que los discípulos van ahora a ser testigos de Jesús y hablar de Jesús. Bueno, aquí nos está diciendo lo mismo, pero tenemos otra imagen que están los discípulos junto con la Virgen María y reciben esas lenguas como de fuego. Al escuchar el estruendo, bueno, es que en Jerusalén había gente de todos lados del mundo, de por sí allí vivían, porque los judíos que habían sido venían de todo el mundo, eran judíos que venían de muchos países del mundo y vivían ahí en Jerusalén, pero también había muchos que venían a la fiesta de Pentecostés. Entonces estaba lleno de personas
que hablaban otros idiomas, que venían de otros países. Entonces, al escuchar el estruendo, la gente acudió, pero el motivo de su estupefacción no fue ni el viento, ni el fragor, porque ya habían pasado. Eso fue un momento nada más. Pero ¿por qué se acercó tanta gente a ver qué había pasado? Porque los discípulos de Jesús, que siendo todos galileos, proclamaban las maravillas de Dios en los idiomas propios de los oyentes. Todos podían entender lo que decían los apóstoles y eso es lo que los tenía maravillados. ¿Cómo podían entenderlos si hablaban cada uno diferentes lenguas? Y sin embargo, todos podían entender lo que les decían acerca de las maravillas de Dios. ¿Cuáles maravillas de Dios? Decían los apóstoles. Pues aparte de todas las maravillas que Dios ha hecho durante la revelación de la salvación, pues esa maravilla de haber resucitado a Jesús y de haberlo llevado al cielo y sentado a la derecha de Dios Padre. Y haberlo llenado del Espíritu Santo y de que el Padre y el Hijo hayan enviado al Espíritu Santo a todos los que estaban allí. Y esas son las maravillas que ellos contaban, esas son las grandezas y maravillas que los discípulos contaban. Ahora, con esta serie de prodigios sensibles y experimentales, los apóstoles entraron en el interior del misterio anunciado. Ellos ya por fin entendieron. Necesitaban que llegara el Espíritu Santo para que pudieran entender plenamente todo lo que Jesús les había dicho. Jesús estaba cumpliendo su promesa. Si Juan había bautizado en agua, ahora Jesús los estaba bautizando en el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, esto es, estaba derramando la fuerza del Espíritu en el corazón de sus discípulos para transformarlos interiormente y constituirlos testigos eficaces que llevaran su nombre hasta los confines de la tierra. Era necesario llenarlos con Espíritu Santo para que pudieran tener ese valor y ese ardor y esas ganas y esa claridad mental y esa fe para poder predicar el nombre de Jesús hasta los confines de la tierra. Ahora la iglesia nace, porque fíjense, después de que Pedro, con la fuerza y el fuego del Espíritu, él ya está lleno del Espíritu Santo, tiene mucha fuerza del Espíritu Santo, dio la interpretación de Pentecostés, les dijo, no, no es que estén borrachos, es que vino el Espíritu Santo. Y proclamó el primer testimonio sobre Jesús. Los oyentes, todos esos que estaban en Jerusalén y que se acercaron, tocados en su corazón, abiertos a la gracia y secundando la acción íntima de Dios, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermano? Porque querían hacer algo, porque ellos veían que eso era la verdad, lo que estaba sucediendo. Y Pedro les contestó, convertíos, primero convertirse de su vida pasada a una vida nueva. Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados. Se bautizaban en el nombre de Jesucristo porque era un introducirse en Jesús muerto, resucitado y glorificado en el cielo. Entonces, por eso era un bautizarse, un sumergirse en Jesucristo. Por eso bautizarse en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, ese regalo del Espíritu Santo, pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Para todos los que llame el Señor Dios nuestro. Y fíjense, ese mismo día, 3,000 almas fue la cosecha del Espíritu. Admirable cosecha del Espíritu, enviado por Cristo glorificado. Cristo envió a su Espíritu Santo y en un día el Espíritu Santo, sirviéndose de la proclamación de los apóstoles,
Fíjese, sirviéndose de la proclamación de los apóstoles, era importante que los apóstoles lo predicaran, era importante. Y yo en una ocasión decía yo a unos sacerdotes, bueno, estábamos en unas pláticas, y decía yo esto de que gracias a la proclamación de los apóstoles nació la iglesia, porque ellos fueron los que proclamaron a Jesús y cómo había venido el Espíritu Santo con ellos. Y me acuerdo que un padre me dijo, no fue tan básico. Dios hubiera encontrado otra manera. Bueno, pues claro que Dios hubiera encontrado otra manera, pero en este caso fue la manera que Jesús quiso, que y Dios Padre, que con la proclamación de los apóstoles, sirviéndose de la proclamación de los apóstoles, había transformado los corazones de aquella multitud. La predicación de los apóstoles hizo que se transformara los corazones de aquella multitud y había hecho nacer en ellos la fe en Jesús, Señor y Cristo. Jesús cumplía su palabra. Bueno, mejor digo junto, la fe en Jesús, Señor y Cristo, para que no vayan a creer que son tres personas. No, es Jesús que es Señor y es Cristo. Jesús cumplía su palabra. Estaba bautizando en el Espíritu Santo. Nos bautizó con el Espíritu Santo. La iglesia de Jesús había nacido. En ese momento nace la iglesia de Jesús con 3,000 personas. Y así acaba la Pascua del Señor. Ese es el paso de Jesús desde de la tierra a su Padre Dios. Y acaba aquí nuestro curso. Pues muy bien, Esperanza, muchas gracias. Excelente esta exposición sobre la glorificación de nuestro Señor. Insisto, evento importantísimo del que poco se habla porque como es algo que no se vio, la mayor parte de estas cosas no hubo quien las atestiguara, pues bueno, un poco se habla de ello, pero yo creo que es uno de los pasos importantísimos de nuestra fe y de hecho es lo que fundamenta nuestra fe, ¿va? Sí, Bueno, así es. pues muchas Es gracias. todo, se conoce por la fe. Es la fe la que nos dice que Jesús glorificado está en el cielo, vivo. Jesús vive y nos llena de su Espíritu Santo. Y gracias al Espíritu Santo es que los apóstoles entendieron algo y nosotros también. Es el Espíritu Santo el que nos hace entender y tener fe. Así es. Así es. Como decía San Agustín de Hipona, dice creer para ver y ver para creer. Un círculo virtuoso, que es el que Un círculo vivieron virtuoso. los apóstoles, ¿va? Muy bien. Bueno, Pues muy bien, hermanas, hermanos, muchísimas gracias. Nos estamos viendo el próximo martes en nuestra siguiente cápsula de fe. Un abrazo a todos y que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Hasta adiós. luego. Sí, adiós. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, bendiciones. Gracias, buenas Sí. noches. Buenas Gracias. noches a todos. Gracias. Gracias.